mentes, ¿sabes?, que son tan brillantes que casi sin querer acaban diseñando el futuro. Hoy vamos a meternos de lleno en la vida y el legado de uno de esos arquitectos de nuestro presente, Alan Turing. Porque sí, gracias a sus ideas, el aparato desde el que se está viendo esto es posible. Pues vamos a arrancar con una pregunta que el propio Turing lanzó al mundo allá por 1950. Una cuestión que hoy, en plena era de la inteligencia artificial, es más relevante que nunca. Y ojo, no es solo una pregunta técnica, ¿eh? Es una pregunta filosófica sobre qué significa ser consciente. Y claro, ante un dilema así de profundo, la solución de Turing fue brillante por lo práctica que era: el juego de la imitación. En lugar de enredarse en debates sobre qué es pensar, propuso una prueba. A ver, si una máquina puede conversar contigo hasta el punto de que no sabes si es una máquina o una persona, ¿no es eso una forma de inteligencia? El foco cambia. Ya no importa la teoría, importa el resultado, la acción. Un concepto que a día de hoy sigue definiendo la inteligencia artificial. Pero, a ver, ¿quién era la persona capaz de formular una pregunta tan adelantada a su tiempo? Para entender de dónde viene la inteligencia artificial, primero tenemos que conocer a su arquitecto. Una mente increíble, moldeada en la universidad y forjada, literalmente, en la guerra. Vale, pues mucho antes de la guerra, incluso antes de que existieran los ordenadores electrónicos como los conocemos, Turing ya estaba sentando las bases teóricas de todo lo que vendría después. Su primer gran avance fue un concepto totalmente abstracto: la máquina universal. Es que la inteligencia de Turing era de otro nivel, y desde muy joven. Se gradúa con honores en Cambridge y con solo 24 años, ojo, publica un artículo que iba a cambiar el mundo. Lo curioso es que, mientras resolvía un problema matemático súper complejo, de paso diseñó el plano teórico de toda la computación moderna. Casi nada. Pero claro, la idea de Turing no salió de la nada, ¿eh? Se apoyaba en el trabajo de gigantes. Casi un siglo antes, gente como Ada Lovelace ya había tenido la visión, el potencial, de una máquina que no solo usara los números para contar, sino como símbolos. Y esa es la clave de un ordenador, que los números puedan representar cualquier cosa. Y aquí llegamos a su idea más revolucionaria: la máquina universal. La idea de que una sola máquina, si le das las instrucciones correctas, podría hacer cualquier tarea computable. O sea, en vez de tener una máquina para sumar y otra para escribir, tendrías una sola máquina con diferentes programas. Ese es el principio que hace que un móvil sea una cámara, una calculadora y un mapa, todo a la vez. Y ahora pasamos de la teoría pura y dura a la práctica, a un momento en el que las ideas abstractas de Turing se convirtieron en una herramienta fundamental para cambiar el curso de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, su genio se enfrentó a su mayor reto: la máquina de cifrado alemana Enigma. La situación era esta. Los aliados tenían una ventaja inicial gracias al increíble trabajo de los criptoanalistas polacos, pero el ejército alemán perfeccionó Enigma. Sus códigos se volvieron muchísimo más complejos y, lo peor de todo, cambiaban las claves cada día. Cualquier avance que consiguieran se desvanecía en 24 horas. La brillantez humana ya no bastaba, hacía falta una máquina para vencer a otra máquina. Y curiosamente, la solución de Turing no fue esa máquina universal que había imaginado, sino algo mucho más específico: una máquina electromecánica diseñada para una sola cosa. Su nombre era la Bombe. La Bombe era una auténtica pasada para la época. No es que pensara, para nada. Lo que hacía era una búsqueda a lo bestia, a una velocidad increíble. Cada una de sus ruedas giratorias simulaba los rotores de Enigma, probando miles y miles de combinaciones para encontrar la configuración de ese día. No resolvía el código del todo, pero reducía las posibilidades a un número que los criptoanalistas humanos ya sí podían manejar. El impacto que tuvo fue inmenso. Pero después de todas estas contribuciones heroicas durante la guerra, la vida de Turing dio un giro terrible, trágico. El mismo Estado al que había ayudado a salvar se volvería contra él de la forma más cruel, y no por sus ideas, sino por ser quien era. Hay que entender el contexto. En 1952, la homosexualidad era un delito en el Reino Unido. Tras denunciar un robo, Turing acabó admitiendo que tenía una relación con otro hombre, y eso llevó a su detención y a su condena. Le dieron a elegir o la cárcel o someterse a un tratamiento hormonal devastador, la castración química. Eligió lo segundo. 2 años después lo encontraron muerto. El veredicto oficial fue suicidio, aunque, las circunstancias exactas todavía son objeto de debate. Tuvieron que pasar décadas para que el gobierno británico reconociera esta terrible injusticia.
Las palabras del entonces primer ministro Gordon Brown en 2009 fueron una disculpa oficial y sin rodeos. Reconoció que el trato que recibió Turing fue inhumano y que la deuda con él era simplemente incalculable. A pesar de un final tan trágico, la historia de Turing no acaba aquí, ni mucho menos. Su legado no solo sobrevivió, sino que creció de una forma exponencial. Y su nombre se convirtió en un símbolo, tanto de innovación científica como de la lucha por los derechos civiles. La disculpa de 2009 fue solo el primer paso. En 2013 recibió un indulto real, un honor muy poco común. Y quizá lo más importante es que su caso inspiró la ley Turing en 2016, que extendió ese perdón a miles de hombres que habían sido condenados por las mismas leyes discriminatorias. Su tragedia personal se convirtió en un motor para una justicia más amplia. El indulto fue, en fin, la culminación de una campaña pública larguísima. Fue el reconocimiento oficial de que Turing no era un criminal, sino un héroe nacional, y que la forma en que se le trató había sido una mancha en la historia del país. Se reconoció su contribución excepcional no solo a la guerra, sino a toda la ciencia. Pero es que la mente de Turing no paraba, no se limitaba a las máquinas. En sus últimos años se obsesionó con la biología. Se preguntaba cómo surgen los patrones en la naturaleza, de dónde salen las rayas de una cebra o las manchas de un leopardo. Y su teoría fue que una simple interacción química podía explicarlo. Un campo totalmente distinto, pero la misma genialidad buscando los principios que gobiernan los sistemas complejos. En resumen, el legado de Turing es gigantesco. Nos dio la arquitectura conceptual de todo el mundo digital, sentó las bases de la inteligencia artificial, abrió nuevas vías en la biología y quizás lo más importante, nos dejó la idea de una máquina infantil, un sistema diseñado no para ser programado con reglas, sino para aprender, el concepto que hoy llamamos aprendizaje automático. Y así, volvemos al principio, ¿no? Turing no solo se preguntó si las máquinas podían pensar, sino que imaginó cómo podríamos enseñarles. Hoy estamos construyendo esas máquinas infantiles a una escala que él jamás podría haber imaginado. La pregunta que nos deja su legado, la que tenemos que afrontar ahora, ya no es si pueden aprender, sino qué valores, qué conocimientos y, sobre todo, qué sesgos les estamos transmitiendo mientras aprenden de nosotros.